Durante las últimas décadas, los habitantes del Bajo Cauca antioqueño y del nordeste antioqueño vienen viviendo bajo altos niveles de violencia. ¿Por qué? Por la presencia de estructuras criminales que se dedican al narcotráfico, a la minería ilegal, a las extorsiones, a la explotación ilegal de maderas y a otro tipo de economías criminales. ¿Cómo afecta esto a la población? De muchas formas, en particular, por ejemplo, la violencia homicida. Durante los últimos 5 años, en el Bajo Cauca antioqueño han muerto más de 1.500 personas víctimas de homicidio. Esto equivale más o menos al 0.6% total de la población de los 6 municipios que conforman esta región. Municipios del nordeste, como Segovia y Remedios, viven permanentemente niveles similares de violencia. Además de la violencia homicida, los habitantes de esos territorios viven otras formas de violencia, como que el desplazamiento forzado, como el reclutamiento de menores y como la explotación sexual de mujeres. Y en este momento la situación es aún más grave con el nuevo paro minero. Hay más o menos 250.000 personas que se encuentran virtualmente aisladas del resto del territorio nacional, tienen desabastecimiento de medicamentos, de alimentos y de muchos otros bienes y servicios. ¿Esto al final en qué redunda? En que pareciera ser, por lo menos hoy, que la Constitución Política de Colombia no aplica para los habitantes del Bajo Cauca y del nordeste antioqueño y que allí la autoridad no la ejerce el Estado colombiano, sino otro tipo de grupos ilegales. En la coyuntura actual, otro elemento, digamos, que le agrega la complejidad del territorio del Bajo Cauca y del nordeste antioqueño tiene que ver con la iniciativa del Gobierno Nacional de adelantar un proceso de paz total. Este proceso que involucra, por un lado, la negociación con grupos insurgentes, como es tradicional y ha ocurrido antes en el país, ocurrió en el caso más reciente con las FARC, y también, en este caso, algo más novedoso es negociar con estructuras criminales. Lo delicado de este proceso tiene que ver con el tipo de incentivos que puede generar un proceso de negociación mal comunicado. Para ponerles un ejemplo, en el proceso de negociación que tuvo el Gobierno Nacional con las FARC, se generaron cierto tipo de mensajes en el proceso de negociación que incentivaron a las personas a aumentar la cantidad de cultivos ilícitos que había en el país. Esto, de hecho, quedó documentado en investigaciones académicas que adelantaron colegas economistas de algunas universidades del país. En este caso, el tipo de mensajes que está transmitiendo el gobierno puede generar incentivos similares. En este caso, el gobierno está mandando diferentes mensajes, algunos de ellos ya se encuentran incorporados en los proyectos de ley que se están discutiendo y que generan otro tipo de incentivos en las personas que hacen parte de estos grupos. Por ejemplo, las condiciones para negociar por parte del Gobierno Nacional obligan a que los grupos con los cuales se negocian, denominados grupos criminales o estructuras criminales de alto impacto, cumplan con ciertas condiciones, entre ellas, por ejemplo, el control territorial en los municipios en donde ejercen sus actividades ilegales. Esto puede incentivar a que muchos grupos que tal vez hoy ejercían un control territorial menos visible o menos violento, empiecen a hacer. Lo que está pasando en este momento en el Bajo Cauca puede estar de alguna manera relacionado con esto. Estructuras criminales que dedicadas a actividades criminales como la minería ilegal empiecen a tratar de encontrar en coyunturas como estas oportunidades para enviar mensajes al gobierno sobre su capacidad de movilización, sobre su capacidad de control territorial, sobre su capacidad, por ejemplo, de aislar poblaciones enteras. Desde la Universidad de AFIT venimos trabajando en los últimos años de manera intensa en la región del Bajo Cauca del nordeste antioqueño. En particular, el año pasado trabajamos de la mano de FUPAD y de USAID en el proyecto Somos Comunidad. En el marco de este proyecto realizamos múltiples actividades en estos municipios, entre ellas, por ejemplo, la formulación de proyectos de prevención de violencia, la construcción de rutas de atención para situaciones de convivencia y de seguridad para los pobladores de estos municipios y la formación del personal de policía en resolución de conflictos y otras formas, digamos, de resolución de disputas. ¿Qué es importante de cara a la continuidad de las iniciativas que venimos trabajando con FUPAD y con USAID en estos territorios? Primero, por ejemplo, ahorita que se viene un cambio de alcaldías, todos los gobiernos van a formular unos nuevos planes integrales de convivencia y seguridad ciudadana. Estos planes, digamos, deberían incorporar algunos de los elementos de los que venimos trabajando allí con estos territorios. Esto incorpora, por ejemplo, estos planes de prevención de violencia, las estrategias de formación de las comunidades, estrategias de resolución de conflictos y de, digamos, convivencia pacífica en estos municipios, entre otros factores. También es importante avanzar en la consolidación de la presencia del Estado en estos territorios. De la mano de estos proyectos que desarrollamos, formamos policías. Es importante que estos policías permanezcan allí, que no se vayan a otros municipios. La formación de estos policías fue muy a la medida en función, por ejemplo, de los problemas de convivencia específicos de las comunidades que ellos mismos estaban vigilando y acompañando. Y en esta medida pues es muy importante que ahora que se vienen cambios, pues esos cambios no se extiendan a todo este tipo de personal, de manera que pueda haber continuidad en el acercamiento de las comunidades, la generación de confianza de las comunidades con estos territorios y con las autoridades en estos territorios.